Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y quiero compartir con la serie temática de los atributos divinos. Hemos mirado ya en dos partes la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. La manera de relacionarse con Dios, hermanos, no es material, no es corpórea, no es de otra manera, es sencillamente a través del ámbito espiritual. Hoy vamos a ver un atributo más y solamente será en la primera parte para introducir el tema y tratar de desarrollar unos puntos muy esenciales acerca de la personalidad de Dios. Entre los atributos de Dios podemos mencionar la espiritualidad de Dios, pero también la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en el transcurso de los siguientes minutos. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Este pasaje es muy largo, solamente quiero leer el versículo 14, donde dice la Biblia que Dios llamó a Moisés, Dios lo escogió y le dio una encomienda, no solamente al momento de llamarlo, le asignó, le consignó una labor tan especial y tan importante, y fue la de trasladar a esos más de 2 millones, algunos estiman que llegaba hasta 2,5 millones de hebreos, todos aquellos que se habían procreado y desarrollado en Egipto en ese transcurso de tiempo de 4 centurias, 430 años que estuvieron en esclavitud en Egipto. De 70 personas que nos dice la Biblia, 70 los familiares de Jacob y de José, que entonces llegaron a Egipto. ¿Se acuerdan que José era el gobernador de Egipto en algún tiempo atrás? Entonces vino una gran hambre en toda la tierra. Entonces dice la escritura que Jacob entró a Egipto con el permiso de Faraón. José intercedió, fue el mediador entre el Faraón y su propio padre para que vinieran a Egipto, porque allí tenían alimentos para cuando viniese el hambre, pues ellos no tuviesen necesidad. Todos los de la casa, de la familia de Jacob o de José que entraron a Egipto y ya se quedaron permanentemente, dice la Biblia que fueron 70 almas, 70 personas. De esas 70, hermanos, se fueron reproduciendo, por un lapso de tiempo de 430 años, de manera que cuando Moisés traspasó o iba a transferir al pueblo de Egipto a la tierra prometida, se cree que entre todos ya eran 2 millones de personas aproximadamente. La Biblia dice que eran como 600,000 hombres, que eran los hombres mayores de edad, los que se censaban, los que contaban, sin contar a las niñas, a los niños, sin contar a los infantes, a los recién nacidos, a los ancianitos, a las ancianitas, sin contar a los jovencitos de menores de edad, eran los mayores de edad. Entonces, en la suma de todos se cree que eran tanta gente, casi los 2,5 millones, algunos hasta se van hasta otro punto, dicen que eran hasta 3 millones de personas. De manera tal que cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dio la consigna y le dijo, dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió, ve, le dijo, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, como tú dices, ¿verdad? Le dijo Moisés a Dios, voy a llegar con ellos, me voy a presentar entre el pueblo y les voy a decir, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre de nuestro Dios? ¿Qué le responderé? Dijo Moisés. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Si te preguntan, ¿quién es el Dios de ellos? Les dirás, o el Dios de sus padres, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y originalmente el nombre que se tradujo como yo soy es el término Jehová, que a su vez
se ha traducido o transliterado del término Yahvé en hebreo. El término Yahvé es muy raro, bueno, no voy a explicar, se llama tetragramatón y no hay tiempo ahora mismo para poderlo explicar, pero el nombre Jehová o yo soy el que soy habla de una personalidad. Habla de que Dios, siendo invisible, siendo espíritu, es una persona. Yo soy el que soy. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta tarde tan alegre y tan jovial que nos has concedido a tu pueblo que estamos reunidos en esta ocasión. Te pido que me des gracia, palabras y facilidad para poder presentar el tema de hoy, que básicamente más que una predicación será un tipo como estudio bíblico. Te ruego que me des la facilidad para poder expresar estos puntos y conceptos, para poder entender lo finito, poderlo pasar por una mente finita y de alguna manera poder comprender un poquito más parte de la naturaleza y de la persona de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia enseña, hermanos, absolutamente que Dios es una persona. Amén. Dios no es una fuerza. Dios no es una luz. Dios es luz. Pero Dios no es una luz. Sin embargo, sí encontramos en la palabra de Dios, nos enseña la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es un ser personal, es decir, es una persona. Contrario al error de esa mentalidad o esa filosofía humanística llamada panteísmo, que el panteísmo enseña que Dios es cada cosa y cada cosa es Dios. Es decir, el panteísmo enseña que el árbol es Dios, que los pajaritos son Dios, que cada cosa que existe en la naturaleza y en la creación es Dios, y que Dios es cada cosa y cada cosa en la creación es Dios. La Biblia no enseña eso, por cierto. Esa es una filosofía humana llamada panteísmo. Pero la Biblia sí enseña, hermanos, que Dios es un ser personal, es decir, Dios siente como persona, Dios piensa y Dios decide por sí mismo. Dios no es algo, Dios es alguien. Dios no es una fuerza o un impulso invisible. Él es un ser con autodeterminación para poder llevar a cabo, en base a su soberano poder, los designios de su propia mente y de su propio corazón. Dios piensa, Dios siente y Dios decide. Esos son los elementos de la personalidad. Dios existe, hermanos. No tenemos que, miren, la Biblia no nos convence, la Biblia no nos trata de convencer de la existencia de Dios. Lo que la Biblia hace, hermanos, es que da por sentado que Dios existe. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no empezó su redacción del Pentateuco diciendo, pues existe un ser supremo que nosotros como hebreos le hemos conocido como Yahvé o Jehová, o yo soy el que soy, porque Dios, no, dice en el principio el ser supremo llamado Dios, el creador de todas las cosas, creó los cielos y la tierra. Dice el versículo, y el versículo 2 comienza a narrar cómo Dios creó los cielos y la tierra. El versículo 1 vendría siendo como un subtítulo de todo lo que se viene a presentarse en el capítulo 1 y el capítulo 2. De manera tal, hermanos, que si la Biblia no se ocupa en darnos una explicación de la existencia de Dios, la da por sentada, nosotros también debemos de creer que Dios existe. De hecho, cuando nacemos, todo ser humano nacemos creyendo en un ser supremo, ¿no es cierto, hermano? El hecho de que alguien no crea en Dios es porque ha decidido no creer en Dios. La Biblia dice en el Salmo 54 o 53, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Decir que no hay Dios, hermanos, es una necedad. Un comentarista americano, de un libro de un comentarista, traducido al español, ya ven que los americanos usan palabras que para esta cultura no son fuertes, pero para la nuestra sí son fuertes. Dice que la palabra necio
es una palabra tan fuerte como ellos la mencionan, que no la puedo mencionar yo desde el púlpito, que ni siquiera la uso debajo del púlpito, porque es una palabra muy fuerte con una connotación casi hasta despectiva o majadera. Sin embargo, el pensar y decidir y creer que no es Dios, hermanos, es una necedad, como dice la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios es una persona, aunque es invisible, aunque es espíritu, como lo miramos la semana pasada. Dios cumple con los deseos, salud, cumple con los requerimientos de la personalidad. Vamos a ver, hermanos, qué nos enseña la Biblia en esta tarde, los siguientes minutos, acerca de la personalidad de Dios. ¿Cómo podemos definir, hermanos, personalidad? Bueno, se define personalidad como la existencia, una existencia que posee conciencia de sí misma y el poder de la autodeterminación. Voy a explicar esto para que no vayan a tratar de enfadarse, porque no es el propósito. Personalidad se puede definir como la existencia que posee conciencia de sí y el poder de la autodeterminación. Es decir, una persona es alguien que posee conciencia de sí misma, del yo, quién soy, y también tiene la capacidad de la autodeterminación. Ahora, los animales tienen conciencia, eso está definido claramente, pero no tienen conciencia del yo, de quién soy. Los animalitos, hermanos, tienen determinación por instinto, por lo que usted quiera, pero son determinados. En alguna forma ellos toman, voy a decirlo así, toman decisiones, aunque no es la palabra correcta, pero tienen autodeterminación. Si ven que en algún lugar hay peligro y ya pasaron por ese lugar y sintieron el peso de una trampa del cazador, ya no vuelven a pasar por ahí. Determinación. Pero la autodeterminación, aquella persona que decide sus propias acciones conscientemente, es el ser humano, es una persona. Ustedes y yo, hermanos, tenemos conciencia del yo, de nosotros mismos, de que existimos nosotros. Pero también tenemos el poder de nuestras propias acciones. Nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. ¿No es cierto, hermano? Los que estamos aquí esta tarde decidimos venir o no venir, decidimos venir a la iglesia. Si veníamos o no veníamos. ¿Verdad que sí? Y los que estamos aquí, obviamente, decidimos venir al templo. Los que no llegaron, pues quiere decir que decidieron no venir. Dijo un albañil, mañana vengo a trabajar. Si me ve aquí es que vine. Si no me ve, quiere decir que no pude venir. Ah, ok. Está bien. Entonces, hermanos, podemos definir la manera para comprender esto. Se puede definir la personalidad como la existencia que posee conciencia de sí mismo y el poder de la autodeterminación. Nosotros determinamos nuestras propias acciones, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, a dónde vamos a ir y a dónde no vamos a ir, a dónde nos conviene y dónde no nos conviene. El hecho de tener la conciencia de sí mismo, de que existimos por un ser superior, eso nos habla también de la parte de lo que es la personalidad. Ahora, no se debe confundir, hermanos amados, la personalidad con corporeidad o con lo corpóreo. Es decir, un ser vivo puede ser una persona, pero no necesariamente debe tener cuerpo. Eso lo mencionaba la semana pasada. Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Dios es espíritu, pero es una persona. Sí, aunque no tenga cuerpo, es una persona. Los ángeles son una persona, son personas. ¿Qué son los ángeles? Espíritus, pero ¿son personas? Sí, aunque no tengan cuerpo. De hecho, la Biblia menciona que hay un cuerpo espiritual o un cuerpo celestial. Pablo lo mencionó. Probablemente los ángeles a nivel, en la esfera angelical, algún día quizás, estando en la presencia del Señor, podamos nosotros estar en ese plano, en esa esfera espiritual y poder ver cuerpos de los ángeles, cuerpos espirituales, pero ahorita en este cuerpo para nosotros no existe, no podemos ver pues lo invisible, lo espiritual, lo celestial. También el concepto, hermanos, de personalidad se puede definir como el patrón de actitudes, de pensamientos y de sentimientos y aquel repertorio conductual que caracteriza a una persona.
Una persona, hermanos, volvemos a lo mismo, tiene actitudes, piensa, siente y tiene un cúmulo de, todo esto le lleva, voy a explicarlo, a cierta conducta, pues, conductual, que le caracteriza. Una identidad, por ejemplo. La identidad es parte de una persona. Todos aquí tenemos una identidad. Nos identificamos de alguna manera. Tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos características muy particulares. Aunque yo soy papá de dos adolescentes, ellos tienen su propio carácter, su propia identidad. No porque tienen parte mis genes y parte de genes de mi esposa, tienen que ser idénticos a nosotros. Nosotros les humanamente hablando, les traspasamos el patrón de conducta, pero ellos van desarrollando cierta conducta con el paso del tiempo y de los años y en el medio por el cual ellos se están desenvolviendo. Y es algo que nos caracteriza como personas. Ahora, también he sabido, hermanos, que la personalidad o los elementos de una personalidad son tres. ¿Cuáles son? No. Exactamente, lo segundo, ¿verdad? Es intelecto, sentimientos y voluntad. Una persona, hermanos, tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. Ya les había comentado que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿a qué se refería? No se refería a que le hizo cuerpo al hombre en base como un reflejo de Dios, porque Dios es espíritu. Más bien, si Dios es una persona, si Dios posee los elementos de la personalidad, podemos afirmar que Dios es una persona. Es decir, si Dios tiene los elementos de la personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad, entonces fue a lo que fue hecho el hombre en semejanza a Dios. Dios le dio un intelecto, Dios le dio sentimientos y Dios le dio voluntad. El intelecto, hermanos, sencillamente es la capacidad de poder pensar. Los sentimientos es la capacidad de poder sentir. Y la voluntad es la capacidad de decidir. Algunos le llaman a la voluntad libre albedrío. La capacidad de yo voy a hacer lo que yo quiero, es decir, voy a decidir. Yo decido por mí mismo y nadie más. Intelecto, sentimientos y voluntad son los elementos de la personalidad. Sí se puede demostrar que se le atribuyen a Dios operaciones de intelecto, de sentimientos y de voluntad, entonces podemos afirmar la personalidad de Dios. Podemos decir que Dios es una persona. Voy a entrar al punto número 2 y es el segundo punto y el último que tengo en esta tarde. En la Biblia, hermanos, encontramos algunos versículos que nos demuestran que Dios es una persona. Primeramente, encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Encontramos en este y muchos otros, pero voy a tomar solamente uno, que la realidad de la personalidad de Dios, hermanos, es demostrada por medio de los pronombres personales que utiliza la Biblia cuando se refiere a Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice la Biblia, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los pronombres personales que utilizó Jesús en este versículo para referirse a Dios, el Padre, demuestran, hermanos, que Dios es una persona. En el versículo 3 se menciona el pronombre personal ti y tú. Dijo Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti, exactamente. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién ha enviado? Dios, es decir, tú. O él, más bien, ¿verdad? Entonces, si Dios fuese una fuerza, hermanos, no se le hablaría de tú ni de ti. Se hablaría como de algo. Ya dijimos que Dios no es una fuerza. Una fuerza no siente, no piensa, no determina, no decide.
Una fuerza, por ejemplo, podría ser la electricidad. La electricidad es una fuerza, dijo uno, muy fuerte. Dijo un albañil, otro albañil que contratamos un día a la iglesia porque comenzamos a construir un vestíbulo y contraté a un albañil para que levantara, lo hiciera. Le digo, oiga, el albañil, en México los albañiles le entran a todo. Entonces a estos son albañiles, son electricistas, le hacen a la plomería, le hacen al roofing, le hacen a todo, ¿no? Lo dejan todo mal, pero lo hacen, se avientan, ¿verdad? Hay unos que sí trabajan muy bien. Sin embargo, le decía no, ¿cómo se llamaba el señor? Digo, oiga, usted nos puede hacer la instalación, nomás es poner aquí en este cuartito, poner en esta pared, poner un par de tomacorrientes, acá poner otro tanto y acá poner otros 2. Y arriba pues, poner lámparas. Yo sí un poquito de electricidad, pero yo no me animaba a hacer porque si quedaba mal, yo tenía ya a quien culpar, ¿verdad? Si contrataba a alguien. Si yo lo hacía, me iban a culpar a mí. Y me dice, no, yo no le entro a eso de la electricidad, porque un día me di unos toques, dice. Dice que un día estaba haciendo una instalación, ¿verdad? Y se le fue y los tocó los alambres y se andaba quedando electrocutando. Dice, de ahí yo ya no, dice, porque es una fuerza muy fuerte, dijo. Dice, no, dice, no, tengo miedo, yo a la electricidad, yo ya no le hago, dice, mejor le hago el trabajo de plomería, de albañilería, a la electricidad, no, contrate a un electricista. La electricidad es una fuerza. ¿Alguien ha sentido la electricidad por sus cuerpos? Sí, se siente rico, ¿verdad? Nada más que cuando de repente, pues no, pero a veces que uno los toca, dice, ay, aquí quisiera quedarme. Pues está controlado. Esa es una fuerza, ¿sí o no, hermano? Pero nos ponemos a hablar con electricidad. No, porque no es una persona. Es una fuerza. Es una energía, nada más. Dios no es una fuerza, Dios tiene poder, pero Dios no es una fuerza nada más. Dios es una persona. Jesucristo le dijo, se refería al Padre, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque tú eres Dios, tú eres un ser vivo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has decidido enviar. La personalidad de Dios, el hecho de que Dios es una persona, hermanos, lo vemos en la Biblia cuando se utilizan en algunos versículos los pronombres personales que se refieren a Dios. Por ejemplo, aquí Jesús utilizó dos pronombres personales, ti y tú. En el Salmo 116, 1 y 2, Salmos 116, 1 y 2, nos enseña la Biblia también lo siguiente. Aquí se utilizan dos pronombres personales, él y le, para referirse a Dios como una persona. Él y le, Salmo 116, 1 y 2, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Qué dijo el salmista? ¿Amo a quién? ¿Quién es Jehová? Amo a Jehová, amo a él, a Jehová. No, y luego sigue diciendo el versículo, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. ¿A quién, de quién se está refiriendo el salmista? No está hablando de una fuerza. No está hablando de Jehová como una fuerza, de que esa fuerza se inclinó a él. Está hablando de una persona, Jehová. Inclinó a mi oído, dice, a mí mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré a él. Porque es una persona. Si Dios fuera una fuerza, hermano, o sencillamente un principio, no se utilizarían dichos pronombres personales en la Biblia. Los pronombres personales se usan para Dios en estos versículos que leímos en Juan y en el Salmos y le representan como una persona siendo siempre en género masculino. El Dios de Israel, el Dios al cual yo amo. Así se refiere en estos pronombres. Por siguiente, también se menciona, hermanos, en la Biblia, la realidad de la personalidad de Dios a través de las características y propiedades de la personalidad. ¿Cuáles son los elementos de la personalidad? Dijimos ya, son 3. ¿Cuáles son? Intelecto, sentimientos
y voluntad. ¿Qué es la voluntad? La capacidad de decidir. Los sentimientos, la capacidad de sentir, sensaciones, emociones. Y la voluntad, el intelecto, capacidad el intelecto de pensar, exactamente, de pensar. Ahora, en la Biblia, hermanos, vamos a buscar algunos versículos. Juan 6:6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 6. Juan 6:6. Vemos aquí algunos de los elementos de la personalidad que están aplicados a Dios. Si Dios fuese una fuerza, no sintiese dolor, por ejemplo. Génesis capítulo 6, versículo 6. Juan no, Génesis. Dije Juan, ¿verdad? No, perdón, es Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6:6. Génesis 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dice Moisés, y le dolió en su corazón. No vamos a hablar del asunto del arrepentimiento de Dios, ya lo explicaba en alguna otra ocasión. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, dice, ¿y qué? Y le dolió en su corazón. ¿Qué dijimos? Que una persona tiene la capacidad, tiene sentimientos, que es la capacidad de sentir o de tener sensaciones en su interior, no en su cuerpo, sino en su alma. Así que si Dios tiene sentimientos, Él tiene la capacidad de sentir el dolor, hermanos. Aquí dice la Biblia que Dios sintió dolor. El dolor es una emoción personal que aquí en este versículo se le atribuye a Dios. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre, al ser humano. Fue cuando vino el diluvio. Ya conocemos la historia. Le dolió en su corazón. Que Dios se duela, hermanos, demuestra su personalidad. Es decir, que Dios es una persona, no es una fuerza, no es una luz, no es un brillo. Cuando pensamos en Dios, ¿verdad? En algunas ocasiones pensamos en Dios y en la mente se nos viene una luz. Y ese es Dios, la luz, ¿no? Hay quienes quieren graficar a Dios de alguna manera y dicen, este es Dios, y ponen un triángulo, porque se quieren referir a la Trinidad. Sí, ahí está Dios y aquí está el hombre, ponen una sombrita de la silueta de un ser humano. Pues es la concepción del ser humano, del hombre natural, de Dios, pero Dios no tiene forma, es amorfo. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero es una persona, porque él se duele. Le dolió en su corazón. En Primero de Reyes 11:9, hermanos, Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Primero de Reyes 11:9. También nos dice en la Biblia que Dios tiene enojo. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Dios se enojó en este caso con Salomón. Primero de Reyes 11:9. ¿Quién lo tiene, hermanos? 11:9 de Primero de Reyes. Se enojó Jehová con Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Exactamente. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Gracias, hermano. Y se enojó Jehová con Salomón. ¿Por qué se enojó Dios con Salomón, hermano? Mande. Porque se apartó de Dios. Dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Este Salomón tenía corazón de condominio, ¿verdad? Versículo 2, gentes, refiriéndose a las mujeres a las cuales te andabas de enamorado. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, a esas mujeres, se juntó Salomón. ¿Y cómo dice la Biblia? En ese versículo, se juntó con amor, las amó. Qué enamoradizo era Salomón. No era nada más, ¿verdad? No era una relación free, ¿verdad? Una relación abierta que cuando quisiera le iba a llamar y se iban a la vuelta y hacían. No. Se enamoró de ellas. Se enamoró de las mujeres que no debían enamorarse, las cuales Dios había dicho, no van a emparentar con ellas, ni tú con ellas, ni ellas contigo. No quiero que tú les coquetees a ella, mucho menos si te van a coquetear, tú cedas a sus encantos. Y se enojó, y dice el versículo 3, y tuvo
700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice la Biblia? Desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Así le llamaban a los lugares altos, le llamaban a los lugares, a ciertas colinas donde construían y levantaban altares para ofrecerles incienso a los dioses paganos. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus propios dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios. Tenía razón Dios. Aquí estamos hablando, hermanos, de un enojo santo. Estamos hablando de un enojo como el suyo y el mío. Dios se enojó, pero un enojo santo. ¿Tenía razón Dios en enojarse y sentir esta molestia? Claro. ¿Dios había sido bueno con Salomón? Claro. Salomón era un muchachito inexperto, tenía entre 18 y 20 años cuando David le traspasó el reino, y Salomón dijo: Señor, no, yo soy joven, soy tierno, soy inocente, soy ingenuo, no sé gobernar, mi padre era el que tomaba decisiones, yo ni siquiera me paraba ahí con él. Y ahora que me ha traspasado el reino, no sé cómo gobernar este reino tan grande, este pueblo tan grande como es el pueblo de Israel. ¿Qué hago? No sé, dame sabiduría para poderlo. Pídeme lo que quieras, le dijo Dios, que yo te lo daré. Dice, pues dame sabiduría para saber gobernar este pueblo tan grande que me has dado. Muy bien, dijo Dios, por cuanto no me has pedido riquezas, ni honra, ni nada, te voy a dar sabiduría y hasta lo que no me pediste, dijo Dios. Y mire, hermano, aunque David fue un hombre de guerra, mientras Salomón reinó sus 40 años en Jerusalén, al pueblo de Israel, él produjo la paz. Fue un hombre pacífico. No hubo guerra en su reinado. Todo su reinado fue en paz, fue tranquilo. Pero ¿de qué sirvió, hermano, si su corazón se apartó de Dios? ¿De qué sirvió? De nada. Y se enojó Jehová. Ese es el punto, ¿verdad? Aunque aquí, hermanos, vemos un enojo santo, porque es un enojo de Dios, fue un resentimiento personal de parte de Dios a aquella persona del cual Dios había favorecido, y luego le fue infiel. ¿Tenía razón en molestarse? Claro que sí. Solamente una persona, hermanos, solamente una persona es capaz de tal resentimiento. Una fuerza no se enoja, una persona así. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 15, Deuteronomio capítulo 6, versículo 15, quien lo tenga, lo lee, por favor, en voz fuerte y voz clara. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15, vemos una característica más de las propiedades de la personalidad. Ya miramos que Dios se dolió en su corazón, ya miramos que Dios se enojó, sintió resentimiento con aquella persona que le había bendecido y le dio la espalda. Aquí vemos a Dios, un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Bueno. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Gracias, hermana. Dice la primera parte del 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios. Dios es celoso, hermano. Sí. A Dios no le gusta que andemos coqueteando con dioses ajenos. A Dios no le gusta que le demos una parte a Él y otra parte a este mundo. A Dios no le gusta que andemos, que busquemos las cosas de Dios, pero que después andemos buscando las cosas que no son de Dios. Dios quiere todo. Él es celoso. Pero aquí estamos igual que el enojo, hermano. Está hablando de un celo santo, porque es un celo de Dios. Pablo decía a una iglesia, decía que Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela, Dios quiere que usted y yo estemos en comunión con Él, una buena relación con Él, una íntima relación con Él. Dios nos anhela, nos anhela celosamente. Aunque aquí los celos de Dios, hermanos, son muy diferentes a los celos del hombre, obviamente.
Pero es sencillamente el respeto. Los celos de Dios, hermanos, son sencillamente el respeto por su nombre santo, por su voluntad y por su gobierno. Los celos de Dios es un elemento personal y revela la personalidad en aquel que lo posee. Solamente una persona puede tener celos, tener dolor, sentir enojo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, acompáñenme a este pasaje, Apocalipsis 3:19, vemos a un Dios, ahora aquí en Apocalipsis, a un Dios de amor. Apocalipsis 3:19. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. 19, hermano. 3:19. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y Exactamente. Ahora aquí está hablando el Señor y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios ama, hermanos, ¿sí? Ahora, el amor involucra 3 elementos esenciales de la personalidad: el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Ahora, el amor, hermanos, no es un sentimiento, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No, el amor no es un sentimiento. El sentimiento es el resultado del amor. El amor es una decisión. Erróneamente, una persona que se llega a casar pensando que el amor es un sentimiento y ve a ese jovencito, ve a esa muchachita, ¿verdad? Y siente bonito, ¡ay, ese es el amor! ¡Ay, me enamoré! Amor a primera vista, ¿verdad? Ese es el hombre de mi vida, esa es mi alma gemela, dicen. Y porque sintieron bonito y empezaron a sentir maripositas aquí en el colon y en los intestinos, ¿verdad? Y pensaron, y sí, ahí está el avispero, ¿verdad? Por todos lados de aquí, ¡ay, esa es la persona elegida! ¿No? Y se dejan llevar y se casan, y al rato que empiezan a ver que las cosas no son como son, que se van ya por las emociones, pensando que el amor era una emoción, un sentimiento, y no es así. El amor produce, hermanos, sensaciones. El amor produce un sentimiento. El amor produce una emoción, pero el amor no es una emoción, es una decisión. Por eso acabo de decir, el amor involucra los 3 elementos esenciales de la personalidad: el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Nunca debemos de dejarnos llevar por el corazón, sino por la razón y el corazón. El amor implica intelecto, seso, cerebro, me conviene, no me conviene, me aviento, no me aviento. Sí, siento maripositas aquí por todos lados, pero ¿qué tal si estás enamorado de una casada? ¿O de un casado? Una hermana llegó un día y dice, pastor, dice, ore por mí porque ando mal. Me está llamando la atención el vecino. Y una hermana casada con 2 hijos. La hermana, la lengua se le haga chicharrón. La hermana, ¿cómo cree? Dice, ore por mí, yo sé que estoy mal. Malísima, hermana. Malísima, vamos a orar. Digo, no, hermana, no. Vamos orando para que el Señor cambie sus emociones y las ubique correctamente. Era una familia que iba a la iglesia bien, servían al Señor y no puede ser. Va a echar a perder mucho, no, eso es el diablo, eso no es de Dios. Alguien pudo haber llegado, ay, pastor, pues es que es amor, es un sentimiento, algo bonito que decir. No, el amor no es un sentimiento. Es pensar, ¿cómo estás enamorado de un casado, una casada? Hay que aplicar el intelecto, eso no es, hay que razonarlo. El intelecto, sentimientos y la voluntad, decido o no decido, lo hago o no lo hago. Por tanto, Dios sabe, Dios debe ser personal, un ser personal, ya que el amor, hermanos, es algo personal. Amén. Y vamos a terminar con Proverbios 6:16. Estamos hablando de las sensaciones o de las características y propiedades de la personalidad. Estamos hablando de que Dios siente, hermanos. Dios tiene esa capacidad de decidir. Proverbios 6:16, y con esto termino. Proverbios 6:16. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7
abomina su alma. ¿Qué hace Dios, hermanos? Dios se duele, Dios se enoja santamente. Dios es un Dios celoso. El celo de Dios es un celo santo. Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios aborrece. Un hermano dijo, Dios odia, pero yo dudaría mucho del término odiar. Es aborrecer. El término aborrecer aquí que utilizó Salomón en el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, es el término sané en hebreo, que significa aborrecer o aversión. La palabra aversión, busqué el significado y sencillamente aversión significa rechazo o repugnancia frente a alguien o a algo. Dios tiene aversión, hermanos. Dios aborrece muchas cosas, pero dice la Biblia aquí 6 cosas y aún la séptima Dios la aborrece. Dios rechaza, Dios repugna. Dios tiene náuseas, acaba de decir, ¿verdad? En aquella ocasión. ¿Qué es lo que Dios aborrece, hermanos? Sí, los ojos, exactamente. Dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, dice la Biblia. Así que Dios, hermanos, siente aversión. Dios aborrece ciertas cosas. Algo impersonal no es capaz de aborrecer algo o a alguien. Solo una personalidad es capaz de aborrecer o de incluso odiar. Dios tiene que ser una persona, porque Dios ama, Dios se duele, Dios se enoja, Dios tiene resentimiento hacia aquel que le ha sido infiel. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que tiene aversión hacia lo que a él le daña su naturaleza, su dignidad, su santidad. La próxima semana vamos a ver un poco más acerca de la personalidad de Dios. Solamente quise emprender el tema en esta noche para que vayamos pensando, hermanos, propiamente lo que se acaba de mencionar. Dios posee las características y propiedades, hermanos, de la personalidad. Por lo tanto, Él debe ser y Él es una persona. Nosotros no creemos ni adoramos a una fuerza. Nosotros hemos creído en Dios. Amén. Nosotros adoramos a Dios. Por eso le pedimos a Él. Fuera de razonamiento será pedirle, clamarle, adorarle y cantarle a algo que no siente, que no escucha, que no piensa, que no decide. Pero nosotros le clamamos a Dios, le adoramos a Dios, nos rendimos a Él, nos dedicamos a Él porque Él es una persona. Y Él como persona ha decidido amarnos. Y la manifestación más grande del amor de Dios, hermanos, ha sido el enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir por todos nosotros. La historia de Jesús la conocemos. Jesús no tenía ninguna necesidad de dejar la gloria. Pero la Biblia dice que Él se despojó de toda la gloria que Él tenía en el cielo y tomó un cuerpo como el nuestro, como el suyo y como el mío. Vivió 33 años y medio aquí en la tierra. Después lo mataron. Lo asesinaron los judíos. Y como miramos en la mañana, era necesario que eso aconteciera. Lo mataron, fue sepultado, resucitó al tercer día y después se fue al cielo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, dice, me voy a ir. Y él se refería después de su muerte y después de su resurrección. Dice, me voy a ir. Y les conviene que me vaya, porque cuando me vaya, voy a ir al cielo a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén por toda la eternidad. Dios no quiere que nadie se pierda en el infierno. Dios no quiere que nadie vaya a la condenación del infierno. Una religión, determinada religión, ni determinada denominación tiene la capacidad para perdonar pecados. Ninguna persona, ninguna personalidad, ningún personaje bíblico o no, ningún ser humano, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna denominación, ni la misma iglesia bautista tiene poder para llevar al cielo a nadie. Solamente una decisión que se tome en aceptar a Jesucristo para ser salvos. Jesucristo quiere salvarnos. Jesucristo quiere salvarle a usted. Dios ha estado detrás de su vida, detrás de usted, para salvarle de la condenación del infierno y darle la vida eterna. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
fuese salvo por él. La salvación está solamente en Jesucristo, no a través de la Virgen María, no a través del apóstol San Pedro, no a través del apóstol San Pablo, no a través de los santos ni de las personalidades bíblicas, no. Está a través de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, y es Jesucristo. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Cristo quiere salvarle, Cristo quiere perdonarle sus pecados, Cristo quiere darle la salvación de su alma para que usted no vaya al infierno. Pero él no lo va a hacer, al menos que cada uno en particular, cada persona, le diga: Señor Jesucristo, yo no me quiero ir al infierno. Yo sé que si yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo muero, me voy al infierno, y yo no quiero despertar un día en el infierno. Yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi ser entero. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Porque no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por el tema que hemos mirado en esta tarde. Te pido que hables a nuestra vida, nos ayudes, Señor, a tener respeto por tu palabra, tener respeto por tus principios, a tener respeto siempre por el sagrado libro que nos has dado, la palabra de Dios. Señor, te ruego que nos animes y nos motives a seguir aprendiendo de ti. Yo te ruego, Señor amado, si hay alguien sin Cristo en esta tarde, que toque sus vidas. Sigan orando, hermanos. Voy a hacer una breve invitación. Ojos cerrados, cabeza inclinada, están todos en actitud reverente de oración. Voy a hacer una muy breve invitación. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que diga: pastor, a mí me gustaría que usted ore por mí, porque yo no sé dónde va a ir mi alma si yo muero esta tarde? Si yo muriera esta noche, yo no estoy seguro o segura de que yo iría al cielo a la presencia de Dios. Pero a mí me gustaría que orara por mí, porque yo quisiera pedirle a Cristo que me dé esa seguridad de la salvación. Yo quiero creer en Jesucristo como mi Dios y como mi Salvador. Yo quiero tener ese Dios, yo quiero tener esa salvación que solamente Dios da. No una religión, no una iglesia, no una denominación. Yo quiero pedirle a Jesucristo que me salve en esta tarde y me dé la salvación de mi alma. Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, me gustaría aceptar a Cristo en esta tarde para yo tener la seguridad de mi salvación. Habrá alguien, levante su mano y la vuelve a bajar ahí en su banca. Es todo lo que le pido. La levanta, la vuelve a bajar para orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien sin Cristo? Hay oportunidades que Dios nos da y tenemos que tratar de aprovecharlas. Amén, amén. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos traído con bien al templo. Gracias por darnos tu presencia, tu compañía. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por cada beneficio, Señor, que recibimos de parte tuya. Padre amado, te ruego ahora que nos hagas llegar con bien a nuestras casas. Gracias por el tiempo que hemos pasado como hermanos en Cristo en el templo. Gracias por los medios que nos has provisto, Señor, para poder venir, para poder mirar los sentidos, para poder escuchar la enseñanza, nuestra voz para poder cantarte, nuestras manos para poder cargar las Biblias y sentir en nuestras manos el material de la palabra de Dios, los oídos para escuchar. Gracias porque nos has dado las fuerzas para estar aquí. Padre, te rogamos ahora que nos hagas llegar con bien a casa. Estamos a punto de terminar nuestro culto en esta ocasión. Y te suplico, amado Padre, que nos cuides en nuestros caminos a casa y nos hagas llegar con alegría, con gozo, habiendo estado en la casa del Señor. Padre, te pedimos por el hermano Byron y toda la compañía de las personas que van a viajar el día martes. Si tú lo permites, a California, te pedimos que les hagas llegar con bien. Cuida los medios de transporte en el cual van a viajar, sobre todo en el lugar donde va el hermano, Señor, y por motivo de él, llévales con bien a todos los que van a ese contrato de trabajo. Ponemos en tus manos y te pedimos para que pronto pueda encontrar ahí el trabajo, que haya seguridad, que haya estabilidad. Te rogamos sobre todas las cosas, Señor, que le ayudes a encontrar una buena iglesia donde él se pueda reunir al menos los domingos, cada domingo, que pueda reunirse con
los hermanos en Cristo para aprender de tu palabra, una buena iglesia donde se enseñe la palabra del Señor, para que él pueda continuar creciendo en su fe. Oramos por el joven que le acompaña en esta tarde. Gracias porque decidieron venir. Oramos por José también. Te damos gracias porque acompañó al hermano José Antonio en esta ocasión. Sobre todo, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, porque nos honras con tu presencia y es un placer tenerte con nosotros. Despídenos con tu bendición. Oramos por los nuestros, donde quiera que estén, por nosotros. Ayúdanos, Señor, dirige nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén.